Muy buenas noches. Es una alegría que podamos reunirnos en esta nueva edición de Raíces del Adventismo, en el cual están presentando, ¿no?, diversas conferencias en lo que es un tema fundamental en nuestra teología adventista, en nuestra experiencia cristiana, es el tema de la salvación. Presento entonces al doctor Becerra. Él ha sido decano de la Facultad de Teología, ha sido por mucho tiempo director justamente de la biblioteca y ahora justamente está como profesor. Yo soy su profesor adjunto, tengo el privilegio de compartir con él en las aulas, ¿no? Especialista en historia eclesiástica, historia de la iglesia, y es por eso que hoy nos va a traer un tema justamente abordado de la comprensión de la salvación, ¿no?, en el adventismo y cuáles son sus repercusiones en esta oscilación que hay, ¿no?, dentro de la iglesia. Así que, pastor, muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga. Vamos a tener un tiempo entonces de exposición y luego los momentos para las preguntas que se pueden surgir. Sí, Muy gracias, bien, pastor. muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un lindo lugar poder venir a reflexionar rodeado de estos hermosos libros de historia, de nuestras raíces adventistas, y es muy interesante poder reflexionar en las vidas de nuestros antepasados, ¿no? Pero también sobre el origen de nuestras creencias, y de eso vamos a estar hablando en esta noche cuando hablamos sobre el tema de la comprensión de la salvación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que hablan sobre la importancia de este tema. Tenemos allí el Salmo 143, 2, donde el salmista clama a Dios diciendo: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En otras palabras, el salmista reconoce que aunque él busca a Dios, quiere agradarlo, sin embargo, el ser humano en la condición de pecado no está en condiciones de mejorar su situación delante de Dios por sus propios medios. Es una imposibilidad. Tenemos Job 25:4 que también reitera lo mismo, diciendo: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer? Y acá nosotros nos damos cuenta que no se trata simplemente de actos, de pecados, sino que es de un estado, porque al hablar de un hombre que nace de mujer, el que nace en la condición de pecador, ya viene con un trasfondo pecaminoso del cual no se puede liberar por sí mismo. Entonces, la doctrina de la justificación, y yo iría un poquitito más allá, hablamos de la doctrina de la salvación, de la cual la doctrina de la justificación es una parte, es determinante para la experiencia de la salvación. Vamos entonces a entrar un poquitito en el tema de la justificación, que es ese componente tan importante de la doctrina de la salvación. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la doctrina de la justificación por la fe ha sido recibido de manera ambivalente. ¿Por qué? ¿No debería esto ser algo natural de que nosotros aceptemos tal cual la enseñan las Escrituras? Y hay razones para esto. Y eso es importante de que nosotros lo podamos comprender. Eh, por momentos incluso este ha sido un tema conflictivo, tormentoso, que llevó a enfrentamientos y diferentes posiciones bastante distintas. Uno de estos eventos ocurrió en un congreso de la Iglesia Adventista que se llevó a cabo en el año 1888 en la ciudad de Minneapolis, donde luego de una especie de asamblea de pastores se tuvo un congreso, y en esa ocasión se le pidió a dos pastores jóvenes que hicieran una presentación de temas de meditación bíblica basada en la epístola a los Romanos, y justamente ellos hablaron sobre el tema de la salvación, de la justificación por la fe, y en esas presentaciones eh, de esos pasajes tan profundos donde está explicado por el apóstol Pablo
la maravillosa gracia de Dios, que varios de los que estaban asistiendo tuvieron una reacción negativa a lo que se estaba diciendo. ¿Cómo es posible, no es cierto, sentirse incómodo antes la gracia de Dios, antes la salvación, por la fe, poniendo toda nuestra confianza en Dios? Bueno, vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Entonces, el objetivo de nuestra ponencia es presentar las oscilaciones en el desarrollo de la doctrina adventista de la salvación y relacionar esta ambivalencia con el surgimiento de corrientes perfeccionistas y universalistas en la época que nosotros estamos viviendo. Entonces, vamos a comenzar en primer lugar presentando dos tendencias que se manifestaron en la comprensión de la doctrina en el siglo XIX, los mismos inicios de la Iglesia Adventista. Desde el comienzo, los principales pioneros de la Iglesia Adventista, por ejemplo, como Jaime White, que fue uno de los primeros presidentes y líderes durante toda su vida de la Iglesia Adventista, él es el iniciador de varios emprendimientos importantes de la Iglesia Adventista, no solamente estuvo detrás de la organización de la Iglesia Adventista, sino que él fue el que estuvo detrás de la primera casa editora, la primera imprenta, la primera revista para jóvenes, una serie de iniciativas muy interesantes. Él y su esposa tenían una tremenda visión sobre posibilidades que la iglesia debía tener. A ellos les gustaba mucho darle la oportunidad a los jóvenes que se prepararan para servir a Dios. Cuando veían un joven o a una joven con potencial, ellos a veces becaban de sus propios fondos para que esos jóvenes se fueran a perfeccionar y pudiesen servir a la iglesia. Y entonces nosotros vemos que la comprensión que ellos tenían en sus escritos de los primeros años son justamente que la justificación por la fe y la salvación es por fe y fe en lo que Dios hace por nosotros, exclusivamente. Y esto nosotros vemos que está documentado en las revistas de la iglesia, donde ellos publicaron diferentes artículos con estas posiciones. Sin embargo, hay una segunda tendencia que surge algunos años después y estas posiciones conviven juntas. Ahora, para algunos, esta posición como que quedó relegada a un segundo plano y comenzó a tomar vigencia otra comprensión. Y entonces, dos pastores jóvenes, los pastores E.J. Wagoner y A.T. Jones, que eran editores y predicadores de la costa oeste, la iglesia los empleó para establecer la iglesia adventista en California. Ellos trabajando en ese lugar, ambos tuvieron unas experiencias personales muy intensas, los que los llevaron a aferrarse a la comprensión bíblica de la salvación, y eso les impactó su vida y les ayudó a comprender mejor la salvación, y comenzaron a publicar esta comprensión de la salvación en la revista que ellos tenían a cargo. Y entonces, al escucharse estas explicaciones, algunas personas no lo tomaron muy bien porque ellos veían la comprensión de la salvación según esta segunda posición. ¿En qué consiste? Bueno, esta segunda comprensión entiende la salvación en estos términos, que la justificación por la fe siempre existe, pero tiene que ir acompañada por la obediencia a la ley. Es decir, cuando nosotros nos encuentra la salvación o Dios viene en búsqueda de nosotros somos perdonados y somos justificados por la gracia de Cristo. Pero una vez que Cristo perdonó nuestros pecados, es decir, cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, a partir de ese momento, ellos enseñaban que ahora se trataba de obedecer y de ser celosos en el cumplimiento de todos los mandamientos. Si uno fallaba después de la cruz, bueno, estaba prácticamente cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, hay un énfasis en la importancia de obedecer los mandamientos y guardar la ley de Dios, porque nosotros vamos a ser juzgados según la ley de Dios. Y entonces, esta comprensión se dio durante 40 años, los primeros 40 años de la historia de la iglesia.
los que la propusieron principalmente fue José Bates, que es uno de los fundadores de la iglesia, que él es el padre y defensor de la doctrina del sábado de la iglesia adventista. Y él tenía razón en esto. Los adventistas no somos los únicos que proclamamos la vigencia del séptimo día, sino que ya habían otros cristianos que lo hacían. En Norteamérica estaba una iglesia pequeña, pero que sin embargo publicaba sobre este tema, que son los bautistas del séptimo día, y había una serie de minorías también, pequeños grupos anabaptistas en Pensilvania, que observaban el sábado sin publicarlo demasiado, pero esta era una minoría existente. Y entonces los adventistas, entre ellos José Bates, entraron en contacto con esa literatura y al descubrir esta verdad de la vigencia del séptimo día, lo comenzaron a enseñar y lo relacionaron con las profecías del tiempo del fin. José Bates, sobre todo, relacionó la vigencia y la importancia del sábado para el tiempo del fin, porque a él impactó mucho descubrir en el libro de Apocalipsis que el santuario en el cielo fue abierto. En el capítulo 11 de Apocalipsis menciona de que el santuario fue abierto y se vio el arca del pacto. Y él dice, bueno, si el santuario está en el cielo, si se abre el arca del pacto, ¿qué es lo que hay dentro del arca? Están los 10 mandamientos. Dios nos está mostrando de que los 10 mandamientos siguen vigentes. Ahora, esto puede parecer raro, ¿y qué tiene eso de novedoso? Bueno, había varios cristianos en el siglo XIX que decían, no, tenemos que guardar los 10 mandamientos, ese es el deber moral que todo cristiano tiene, pero habían otros cristianos de Norteamérica que decían, no, Cristo clavó los 10 mandamientos en la cruz y ya no tenemos ninguna obligación de guardarlos. Entonces ya había esa oposición dentro de los cristianos del siglo XIX, y entonces José Bates afirmó de que como adventistas nosotros tenemos que sostener la vigencia del cuarto mandamiento y que también el pueblo remanente de Dios se caracteriza por guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Y entonces, tras sus enseñanzas, hubieron varios otros líderes y pastores que tenían esta manera de explicar la doctrina de la salvación. En el Congreso de 1888, el presidente de la iglesia, George Butler, y el secretario, Uriah Smith, ellos defendieron esta posición, que se contrapuso con la de estos jóvenes pastores que vinieron a hacer las presentaciones sobre la justificación por la fe. Bueno, ellos pretenden defender sobre todo la vigencia de la ley y el sábado en el tiempo del fin como algo de suma importancia. Nosotros vamos a pasar un poquitito sobre este tema, no vamos a entrar en más detalles de lo que ocurrió a fines del siglo XIX respecto a este congreso y las repercusiones y las consecuencias, que es un tema que se ha estudiado bastante, pero vamos a ver un poco qué pasa después que finalmente se restablece la comprensión de la justificación por la fe entre los adventistas. Desde el año 1901 a 1922 se impone definidamente la justificación por la fe y la gracia. Estos son años en los cuales se enfatiza la justificación por la fe asociándola con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por ejemplo, el pastor E.H. Evans, que fue presidente de la Iglesia Adventista, escribió lo siguiente: luego de la purificación del pecado a través de Cristo Jesús, el pecador vive de allí en adelante la vida de Cristo a través de la presencia en su vida del Espíritu de Dios. De modo que luego de haber sido lavado de los pecados pasados y ser vestido de la justicia de Cristo, avanza para ser como Cristo hizo y para guardar los mandamientos del Padre. Cristo mora en él y Dios llegan a ser uno en Cristo, ¿no? Y en el mismo sentido, el pastor F.M. Wilcox expresa diciendo: a través de las edades eternas, nadie entre los redimidos podrá nunca jactarse que por su propio mérito y bondad logró la salvación. Está muy claro, ¿no es cierto? Por un lado está la justificación por la fe, pero también está hablando sobre la victoria sobre el pecado en nuestras vidas, ¿no? Que todo esto es logrado por la gracia de Dios.
Tenemos acá otra declaración del pastor Arthur Daniels, que él fue presidente de la iglesia, y él dice lo siguiente: hay un temor en la declaración que él está diciendo acá, a que al enfatizar la justificación por la fe se descuide la proclamación de las doctrinas distintivas adventistas. ¿Cuáles son esas doctrinas distintivas? Son básicamente la creencia en la segunda venida de Cristo, la vigencia de la ley y del sábado, el estado de los muertos, la doctrina del santuario, que son doctrinas que nos hacen diferentes a los demás cristianos. Entonces, él dice, en nuestra época existe solo un evangelio que debamos predicar, este mismo evangelio eterno de salvación del pecado, pero este debe ser predicado de tal manera en esta generación se declare que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está a las puertas. Tal mensaje preparará el camino para la venida del Rey. En otras palabras, él dice, tenemos que predicar la salvación por la fe, la justificación por la fe, pero no dejemos de enseñar las doctrinas distintivas nuestras, que es parte de nuestro mensaje de alerta al mundo del fin del mundo y de la obra que Cristo está cumpliendo en nuestra tierra. Luego, desde 1922 a 1948, nosotros vemos que históricamente hay una gran expansión de los adventistas a través de todo el mundo. Aunque el primer misionero fue enviado en el año 1874 a Europa, sin embargo, la expansión a través de todos los continentes del mundo fue gradual. Esta es una época de gran expansión, donde la Iglesia Adventista ya estuvo presente en prácticamente todos los continentes. Pero existe el riesgo que al enfatizar el cumplimiento de la misión, de que tenemos que llegar a todo el mundo, se descuidase de modo inconsciente la calidad de vida espiritual de los miembros. Y esto es un problema que no es solamente de esta época, sino que pasa hoy también, que muchas veces cuando se enfatiza el celo por ser fieles a las doctrinas, pero después nos ponemos en la predicación y como que ese énfasis de buscar el ser celosos en nuestra comprensión de la fe, como que lo descuidamos un poquitito porque estamos cumpliendo con la misión. Entonces, el tema de encontrar un equilibrio en hacer las dos cosas no siempre ha sido fácil. Y acá lo está revelando, ¿no? Entonces, en un congreso del año 1920 se hace un llamado especial para que se promueva entre los miembros de la iglesia la búsqueda de una vida espiritual más profunda. Y ellos llaman a esta búsqueda tener una vida cristiana victoriosa. Y entonces acá tenemos el pastor Milt McGuire, que dice, la victoria sobre el pecado no se alcanza por la decisión o por la lucha o por el esfuerzo humano. No puede lograrse por medio del crecimiento gradual. La vida victoriosa es otra expresión para la justificación por la fe. En otras palabras, hay que ser celoso, pero no se olviden que esto no es obra del hombre, sino que es la obra de Dios en el hombre. Tenemos aquí algunas otras declaraciones también, donde él continúa con la misma idea. Cristo mora en el corazón por la fe. Siempre que la presencia de Cristo en la persona sea una realidad, hay victoria, ¿no? Y abajo, del mismo modo, pueden obtener la liberación del poder y del dominio del pecado. Porque una cosa es que nuestros pecados sean perdonados a través de la justificación, pero también nosotros tenemos que alcanzar la victoria permanente sobre el pecado en nuestras vidas, que nosotros poco a poco vayamos dejando de pecar, ¿no es cierto? Y apartándonos del pecado, que es el deseo de Dios, y esa victoria la logramos a través del poder de Dios. Acá tenemos otros dos personajes influyentes en este periodo. Uno de ellos es el pastor A.G. Daniels, que mencionamos hace un poquito. Él había sido presidente de la iglesia durante muchos años. Después que dejó su cargo, él siguió de predicador, de director de la asociación, fundador de la asociación ministerial de pastores adventistas, y también él fue muy influyente porque compiló libros sobre estos temas. Uno de ellos es una compilación de citas de Elena de White que él preparó con el título Cristo, nuestra justicia, que es un libro que realmente es muy hermoso por las declaraciones que tiene sobre cuánto dependemos nosotros de la obra de Cristo para nuestra salvación y para nuestra vida aquí en la tierra, luchando contra el pecado.
Tenemos también al pastor M.L. Andreasen, que fue profesor del seminario teológico donde se formaron los pastores adventistas, que este pastor tuvo mucha influencia también en toda una generación de pastores, porque allí él enfatizó el hecho de que la justificación por la fe tiene que estar acompañada con énfasis en la santificación. Y es interesante porque hasta aquí no se había usado demasiado la palabra santificación. Lo que pasa es que ocurre que nosotros en castellano esto es un detalle que nos cuesta comprender porque en inglés existe la palabra justification, que es equivalente a justificación. Y está sanctification, que es santificación, pero ellos tienen otra palabra que se llama righteousness, que la junta las dos. Y nosotros no la tenemos. Por eso, cuando se habla en la literatura adventista de Christ-like righteousness, deberíamos estar diciendo no Cristo nuestra justificación, sino Cristo nuestra salvación, porque engloba todo, ¿no? Entonces, este pastor comenzó a poner el énfasis en esa segunda etapa, la de no solamente ser perdonados, sino que Cristo tiene que lograr la victoria sobre el pecado y la santidad de nuestras vidas. Y entonces, acá hay algo que tiene cierto impacto para nuestra época, es que este pastor, aunque no es el creador, sí tuvo mucho que ver en la difusión de una cierta comprensión de la salvación que hoy la conocemos como la teología de la última generación, que es la creencia básicamente, acá lo he resumido en algunos puntos, que tiene que ver con la obra que Cristo lleva a cabo en el santuario celestial hoy y que es llamada la expiación final por Elena de White. También está muy asociada a esta teología con el juicio investigativo. Es uno de los motivos de este juicio, es que Dios pueda ser vindicado frente a las acusaciones de Satanás. Satanás acusa a Dios de que Él no es justo, de que Él es un tirano y que su carácter no es de amor. Y entonces Dios, a través de Cristo y el plan de salvación, está desmintiendo las acusaciones de Satanás. Pero aquí, ¿no es cierto? El pastor Andreas se ponía el énfasis que en ese juicio investigativo en el cielo, en este momento, Cristo está contradiciendo la obra de Satanás. También lo hace al revelar su decisión final sobre quiénes serán salvos y quiénes no. Y el número 4, los defensores de esta teología afirman que la expiación final demanda un nivel de perfección impecable de la última generación de seguidores de Dios. En otras palabras, Cristo no puede regresar a la tierra hasta que no haya un grupo de gente que sea totalmente fieles y que dejen de practicar el pecado. Que si no se está cumpliendo con eso, toda la obra de salvación fue un fracaso. Ahora, fíjense ustedes que puede sonar importante, ¿no? Y decir, gente, Dios no puede regresar porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Pero todo tiene que ver con el énfasis que nosotros y el foco, dónde tenemos que ponerlo. Está bien que nosotros nos animemos y nos desafiemos a buscar, aferrarnos a Dios, pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia pone el foco en la persona, en lo que nosotros tenemos que lograr o lo que Dios hace en nosotros. La Biblia dice claramente que el que hace, el que pone el querer como el hacer, es Dios, es obra de Dios. ¿Y cuál es la obra del ser humano entonces? La obra del ser humano es ejercer su libertad de aceptar la salvación que Dios está ofreciendo y dejar obrar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Decidiendo cada día aceptar de que Él siga haciendo su obra. O sea, Dios respeta nuestra libertad, pero la obra tiene que hacerlo Él, porque nosotros no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y esto, en número 5, podemos decir que requiere una cierta comprensión de la doctrina de la naturaleza humana de Cristo en la encarnación, que esto es un debate que todavía sigue un poco vigente acá en nuestra iglesia, que tiene que ver con una cierta manera de comprender la naturaleza humana de Cristo. Cuando uno estudia las Escrituras, hay ciertas preguntas sobre la naturaleza de Cristo que no es fácil de comprender. ¿Cómo era Jesús? ¿Era igual que nosotros o era distinto? Entonces algunos dicen, bueno, igual que nosotros no puede ser. ¿Por qué? Porque resulta de que Él era hombre, pero también era Dios. Entonces, igual que nosotros no es. Ya por esto es un ser único. Pero por otro lado, su naturaleza humana, Él era 50% humano, 100% humano, ¿cuánto era Dios?
Y bueno, este ha sido un tema que fue discutido en la historia de la iglesia y los cristianos han llegado a la conclusión que Cristo era 100% humano y era 100% Dios. Pero ¿cómo era entonces? ¿Era 200%? Bueno, hay cosas así que nosotros no podemos resolver, pero sabemos que si Él iba a ser nuestro sustituto, Él iba a ser nuestro sacrificio, Él tenía que ser un ser humano al 100%, ¿no? Hay toda una serie de teorías que algunos cristianos han inventado para decir, por ejemplo, que Cristo no se encarnó realmente, sino que Él lo hizo solamente en apariencia y que era como un fantasma que estaba aquí, pero que no tomó un cuerpo humano, ¿no? Porque en esa época se acostumbraba a pensar que el cuerpo humano era pecaminoso, entonces Dios no se iba a encarnar en un cuerpo humano, solo tenía que parecer, pero no ser. Pero la Biblia es bien clara de que Cristo realmente se hizo hombre, se hizo carne. Cuando Él se presentó a sus discípulos después de la resurrección, Él dijo, miren, toquen, soy carne y hueso, ¿no? Y entonces a esto se agrega el hecho de que algunos dicen, bueno, ¿y qué naturaleza tenía Jesús? ¿Tenía una naturaleza pura, no caída como Adán después de la creación? ¿O Él tomó la naturaleza que tenemos nosotros, que es con tendencia hacia el pecado? Y entonces los que defienden la teología de la última generación dicen que Jesús tomó una naturaleza caída, porque con esa naturaleza Él tenía que tener una obediencia perfecta en su vida, y al tener Él una naturaleza caída, lo que sucede es que Él no, como no pecó, muestra de que aunque uno tenga una naturaleza caída, puede ser obediente y no pecar. Y si Jesús lo logró, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Y esto es peligroso porque nosotros sabemos por las Escrituras, como dice San Pablo, dice que no hay ninguno que sea justo, no hay nadie que pueda realmente ser obediente al 100%. Y como decía Martín Lutero, dice, hasta cuando yo hago un buen acto, yo puedo estar hacerlo por malos motivos, por motivos egoístas, hago un bien a alguien para mostrar cuán macanudo soy y ya eso se transforma en pecado. Entonces, cuando nosotros ponemos el foco en una comprensión equivocada como esta, nosotros podemos llegar a conclusiones peligrosas. Y ahí está uno de los problemas que tenemos con esta comprensión, 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 con esta obras, se hace una mejor definición de la salvación para aclarar que los adventistas del séptimo día, estos son materiales que son publicados como para los otros cristianos, que ellos nos conozcan mejor. Que nosotros creemos en que el sacrificio de Cristo era suficiente en la cruz. Muchos cristianos acusaban a los adventistas de creer que nosotros pensábamos que el sacrificio de Cristo era parcial, porque Cristo, si está intercediendo en el cielo, significa de que no fue suficiente la cruz. Nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es completo, pero sin embargo que hay una obra de intercesión y de borrado de pecados que se realiza en el cielo. Y se define la justificación descartando una creencia en la salvación por fe y obras, sino afirmando la salvación solo por la fe. Bueno, después de la publicación de estos materiales, el pastor Andreasen, no le gustó algunas de las cosas que se dicen allí, y él reacciona defendiendo sobre todo la cristología sobre la naturaleza caída de Cristo, que fue negada en estas obras, y entonces también el hecho de que si Cristo tuvo una naturaleza igual a la nuestra, con tendencias al pecado y fue victorioso, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo y poder alcanzar la perfección en esta vida, ¿no? Y entonces estas son posiciones defendidas por un grupo de adventistas en el día de hoy que son conocidos como los adventistas históricos. Bueno, después de estos personajes, nosotros vemos a un profesor que también enseñó en el seminario adventista en Estados Unidos, llamado Edward Heppenstall, que él toma una posición más equilibrada. Y entonces él tiene una posición cristocéntrica, combina la fidelidad a las doctrinas adventistas con el Evangelio de salvación por fe, y publica una serie de artículos que luego son
distribuidos a través de libros que recentraron y ayudaron a tener una posición más equilibrada respecto a la salvación. Ahí están los títulos, no los vamos a enfatizar demasiado. Pero nuevamente hacia la década del 70 hay una nueva crisis en torno a la doctrina de la salvación, porque durante esa época hay fricciones entre la corriente que enfatiza la santificación, el perfeccionismo y la naturaleza pecaminosa de Cristo, y aquellos que destacan la justificación, la cruz y la naturaleza no caída de Cristo. Y así como algunos que con tendencia perfeccionista enfatizaron para este lado, hubieron otros de los que enfatizaban para el otro lado, que también se fueron para los otros extremos, y es el caso del profesor Desmond Ford, un profesor australiano, que él tomó ciertas posiciones más extremas en cuanto a la comprensión de la salvación, donde limita la definición de la salvación a la justificación sin incluir la santificación. Y entonces, del otro lado, por supuesto, hay una reacción. Y entonces nosotros vemos que hay otros autores que comienzan a publicar, como el pastor Hans Rondel, que en un librito llamado Cristo, Nuestra Salvación, él tiene una posición mucho más equilibrada y completa que algunos de estos autores. Bueno, lamentablemente esta crisis de los años 70 fue una crisis bien importante. El foco comenzó con el tema de la justificación por la fe, pero derivó a la doctrina del santuario, y Desmond Ford, él dejó de ser profesor y pastor de la iglesia porque él comenzó a predicar en contra del juicio investigador y otras de las interpretaciones proféticas de la iglesia adventista, y hubo un grupo de pastores que salió junto con él. Y entonces eso mostró la necesidad de tener que reequilibrar y redefinir algunos de estos conceptos que estaban siendo presentados. Así que nosotros vemos que la tercera corriente donde se trató de responder todas estas inquietudes que nacieron por estas tensiones, que es la posición que toma la Asociación General, el órgano gobernante de la Iglesia, donde ellos buscan defender de manera erudita la doctrina del santuario, la interpretación profética, a través de la publicación de varios libros sobre el santuario, expiación, interpretación profética, el libro de Hebreos, también sobre explicación del Apocalipsis, pero lamentablemente sobre el tema de la salvación, ese tema como que lo dejaron para después y no se resolvieron esas tensiones. Eso es algo que quedó pendiente, pero nosotros vemos que hay ciertos autores adventistas de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI que sí encararon estos. Ahí tenemos los nombres: Hans Rondel, Ivan Blasen, George Knight y Richard Davidson. Y entonces, acá nosotros vemos que la solución definitiva para tener una doctrina bien definida, bien bíblica, pasa por la respuesta a esta serie de preguntas que yo voy a dejar con ustedes en esta noche. Requiere definir claramente la doctrina de la salvación de la siguiente manera. Por ejemplo, hay que definir con claridad qué es la justificación por la fe, porque vemos que hay diferentes respuestas para esa misma pregunta. Requiere que entendamos bien cuál es el rol de la fe. Hay toda una gama de explicaciones, no solamente en el adventismo, sino en el cristianismo, donde algunos dicen, bueno, que el rol del hombre de la fe es así chiquitito y de Dios hay mucho, y otros que se van al otro extremo, que Dios da poquito y el ser humano tiene que dar mucho. Y entre todo ese abanico, ¿no es cierto?, hay diferentes posiciones. Pero nuestras posiciones no tienen que ser porque a mí me parece, sino que tiene que tener un buen fundamento bíblico. También otra pregunta: ¿cuál es la relación entre la justificación y la santificación? Tema importantísimo. Esto requiere una buena comprensión de qué es la perfección. Nosotros vemos que en la Biblia se habla de perfección, pero muchas veces lo que la Biblia está hablando de perfección no es lo que la gente entiende por perfección, ¿no? Algunos dicen perfección equivale a impecabilidad, que nosotros dejamos de pecar. Pero el concepto bíblico no es de que uno deja de pecar, sino que uno, en la etapa del crecimiento en el cual está sano, ¿no? Por ejemplo, un niño recién nacido, si nosotros lo evaluamos con una persona adulta, tiene muchos defectos. No camina, no come solo, no se puede vestir, nada. Y podríamos decir, está fallado.
Pero los médicos lo examinan. Yo me recuerdo cuando nació uno de mis hijos y me dejaron estar en la sala de partos, sacaron al bebé, se lo llevaron ahí, el pediatra lo ocultó, lo miró, dice, está perfecto. Y ahí estaba llorando el pobrecito con frío y todo sucio. Y entonces resulta de que el médico me dijo que estaba perfecto, pero sin embargo totalmente dependiente. Y así pasa también con la experiencia cristiana de muchos de nosotros, que cuando comenzamos a caminar con Cristo apenas sabemos caminar, pero el Señor dice, estás bien, mantente conmigo, yo te voy ayudando, vas a ir creciendo. Y la perfección cristiana es algo que es gradual, en lo cual vamos avanzando, ¿no? Esto también implica de que tenemos que definir bien cómo se relaciona la justificación y la santificación frente al juicio final. La Biblia dice que la salvación es por fe y por la gracia de Dios, pero dice que el juicio va a ser por las obras. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿son mis obras o son las obras de Dios en mí? ¿Ah? La Biblia nos da la respuesta, pero tenemos que decirlo con claridad. Esto implica resolver elementos necesarios también de la cristología adventista. Y entonces, acá ya y cerrando, varias de estas cosas fueron contestadas por varios autores contemporáneos y una obra que fue publicada hace poco en el año 2018 que se llama Salvación, contornos de la soteriología adventista, pero varios de estos materiales faltan que lleguen hasta todos los miembros de la iglesia. Podemos decir que se han alcanzado las siguientes conclusiones. Por ejemplo, todos tenemos el consenso de que la justificación es una declaración forense de que el hombre es justo. Es decir, Dios me mira a mí, cuando yo ejerzo fe en Él, Dios me declara justo, aunque no lo soy, pero por aceptar por fe el sacrificio de Cristo, Dios me declara como que yo no tengo pecado ninguno, porque todos mis pecados se los pone sobre Cristo, la víctima, ¿no es cierto? Como el Cordero Pascual. Entonces, eso es justificación según las Sagradas Escrituras. Por otro lado, también la aceptación de la justicia de Cristo es por la fe, por la confianza que nosotros ejercemos en esa salvación. En tercer lugar, el fundamento de la justificación será siempre el sacrificio del Señor Jesucristo y nada más. Es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. En cuarto lugar, esta justificación imputada también es impartida, es decir, Dios no se conforma simplemente con perdonarme. Él quiere hacerme santo, Él quiere hacerme perfecto, pero es una obra de toda la vida y que no va a estar completada hasta que Él venga. Entonces, la justicia impartida, somos hechos santos por la comunión con Cristo y por la obra interna del Espíritu. No es tan importante de que nosotros digamos ya alcanzamos, ya logramos esto, sino que yo esté en el proceso, porque cada uno tiene una experiencia diferente, ¿no? Viene de distintos contextos y Dios toma eso en cuenta y va haciendo la obra en nosotros. En número 5, esta justificación imputada también es impartida. Somos hechos santos. No obstante, el hombre es simultáneamente, como decía Martín Lutero, justo y pecador, porque Dios nos hace justos, pero a la vez nosotros tenemos una naturaleza caída y vamos a tener que convivir con esa situación hasta que alcancemos la glorificación. La perfección cristiana es una experiencia de unión con Cristo, no es impecabilidad. La Biblia nunca define la perfección como que nosotros dejamos de pecar. No desea que pequemos, pero tampoco nos está diciendo de que nosotros tenemos que alcanzar esa meta en esta vida al 100%. En séptimo lugar, la experiencia de la salvación es por fe, pero el juicio es por las obras. Es una puesta a prueba de nuestra afiliación con Dios. Acá tenemos que dejar bien en claro esto, porque algunos dicen, las obras es la condición para que Dios me acepte. Y saben que en algunas épocas lo hemos enseñado así. Yo he hablado con algunas personas mayores y me dicen, a mí de chiquito me dijeron, si quieres llegar al cielo tienes que portarte bien, si no, no vas a entrar. Y es verdad hasta cierto punto. Yo tengo que mostrar que tengo interés en estar en el cielo. Pero la Biblia me enseña de que Dios sabe que nosotros no podemos obedecer por nuestras fuerzas y es las obras, es la obra de Dios en mi vida y Él logra esas victorias que nosotros no podemos alcanzar por nosotros
por nosotros mismos. Así que la experiencia de la salvación es por fe, pero el juicio es por las obras, porque allí en el juicio se va a ver que mi vida, entregada a las manos de Dios, fue capaz de estar en sintonía con el cielo. O sea, me muestra de qué lado estoy yo. Muestra que yo soy un hijo de Dios y que Dios comenzó a hacer esa obra en mi vida y la va a llevar a la conclusión según su divina voluntad. Así que bien, esto es lo que podemos decir sobre este tema, así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, pastor. Muy interesante y muy claro, ¿no? A pesar de que el tiempo ha sido reducido. Y ahora vamos al momento de preguntas. Si hay preguntas, este es el momento. Sí. Bueno, hoy en la actualidad nosotros vemos, por ejemplo, estos jóvenes, que hay doble postura entre esto, ¿no? El carácter de Dios, o es muy justo o es muy benevolente. Nosotros, ¿cómo podríamos reforzar esta idea a lo que apunta, por lo menos la séptima conclusión, que es como que complementaria, ¿no? El accionar de Dios, Él produce tanto el hacer como el querer en nosotros, y nosotros también debemos ser respondidos, por así decir, con el cambio diario en ese proceso de justificación. ¿Qué materiales nosotros podríamos encontrar dentro de la Iglesia Adventista que fundamenten a la luz de la Biblia para nosotros poder inducir una respuesta y a la persona? O sea, porque por ejemplo en mi grupo de amigos siempre está eso, por el supuesto, ¿no? De que, por así decir, o muchos son muy, no digo tú ni universalismo, pero muchos creen que Dios es muy riguroso y es necesario sí o sí las obras, o otros creen que Dios es muy bueno y que nadie va a perderse, ¿no? No sé si hay algún material específico de lo que es. Mira, yo creo que lo mejor es usar la Biblia directamente. Tenemos varios de los libros de estos que yo les he presentado que explican muy bien todo esto. Nosotros tenemos el Tratado de Teología Adventista que explica muy bien estos temas, pero básicamente no es el uno o el otro, son los dos. Ese es el problema, cuando nosotros tratamos de reducir las cosas para que resulten fáciles de entender, cuando son cosas complejas que no podemos reducirlas. Por ejemplo, yo no puedo decir de que Dios es tan bueno que Él va a dejar entrar al cielo a cualquiera. Yo he leído algunos de la literatura de los universalistas que dice, vamos a tener que aprender a convivir en el cielo con Satanás, con Hitler y con todo esto, porque Dios es tan bueno que vamos a estar todos allá. Pero gente, eso ya se probó. Ya se trató de convivir con Satanás. ¿Se pudo? No, porque Dios tuvo que expulsarlo con los ángeles. ¿Por qué? Porque estaba arruinando el espíritu de adoración, de obediencia y de armonía en el cielo, y no puede coexistir la santidad con la rebelión y con el pecado. Y eso se trasladó acá. Nosotros vemos los resultados acá. Muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar un poco por las modas de lo que ocurre en el mundo, que hoy estamos con ciertas ideologías de la sociedad donde todo es válido y todos tenemos que tolerar lo que sea. Pero resulta de que eso nos está destruyendo, está causando un caos a todo nivel. Cuando se llama bueno a lo malo y lo malo es bueno, es una confusión. Por eso la palabra de Dios enfatiza mucho el tema de la verdad, que Dios es verdad y que solamente Él es el que define que lo que es correcto con lo no correcto. Entonces, cuando nosotros enseñamos sobre la salvación, tenemos que enseñar sobre el carácter de Dios. Dios es benevolente, es misericordioso, tardo para la ira, es realmente maravilloso en su gracia. Pero tenemos que recordar también que Dios es santo. ¿Qué significa santo? Que es totalmente bueno. Y eso nos da confianza, porque no es un tirano, no es alguien que busca nuestro mal, sino que nosotros podemos tener confianza que todo lo que Él hace va a ser para nuestro bien. Y entonces, que es santo también nos ayuda a saber de que Dios no va a tolerar el mal y el pecado, y Él no quiere que nosotros convivamos para la eternidad con la maldad. ¿O alguien está conforme acá de cómo vivimos en el mundo? Yo no quiero convivir con la muerte, con la violencia, con la injusticia y con todos los problemas del pecado. Y ese no es el plan. Dios quiere volver al plan original. Pero para eso es necesario separar las aguas. Todos tenemos la oportunidad de aferrarnos a la tabla de la salvación, pero el que no quiera, Dios va a respetar su decisión. Es decir,
bueno, no vas a convivir. Y imagínense también, yo recuerdo que en cierta época leí un libro que me recomendó un amigo que se llamaba El Gran Divorcio, donde contaban así de manera alegórica que la gente cuando moría se iba como en colectivo para el infierno o se iba para el cielo. Y un día un colectivo que tenía que ir para el infierno se equivocó y se fue para el cielo, y los que tenían que ir al infierno se fueron al cielo. Dice que llegaron allá, esa pobre gente la pasaba re mal porque ellos no tenían nada en común con la gente que estaba ahí. Y entonces Dios no puede obligar a alguien que no quiere estar en un ambiente de santidad a estar ahí forzados, obligados, y a tener que estar alabando a Dios y estar. No va con Él, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces somos demasiado apresurados en dar una respuesta simple para cosas que nosotros deberíamos pensarlas un poquitito antes de decirlas. Dios no es que nos está diciendo de que la solución para el pecado es que podamos hacer cualquier cosa, sino que Él dice, yo te puedo ayudar a salir del pecado por mi poder. Confía en mi bondad y en mi gracia. Pero Dios no nos va a recortar las exigencias porque Él puede producir los resultados en nosotros. Así que tenemos que enfatizar la gracia de Dios, su misericordia, pero también su justicia y su santidad. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Creo que hay perdón, ¿no? Hace unos días en mi clase estuvimos con unos compañeros de la carrera de comunicación y un chico que no es cristiano preguntó por qué es cristiano en realidad, pero él cree que muchas veces cuando ora a Dios y le pide perdón y después continúa su día a día, se vuelve a equivocar y él siente como que tiene que empezar a portarse bien para que el Señor vea que él se está portando bien, y eso de alguna forma genera este vínculo nuevamente, ¿no? De querer estar en paz con Dios, ¿no? Y muchas veces sucede lo mismo, ¿no? Es como que su vida, él dice que muchas veces no siente paz porque justamente vive así, ¿no? Se equivoca y pide perdón, pero ¿cómo sé que estoy arrepentido? ¿Cómo sé que no estoy jugando con Dios? ¿Cómo sé que no estoy diciéndole me equivoco y después me vuelvo a equivocar y así sucesivamente? O sea, pero yo quiero cambiar, pero me equivoco y no sé cómo hacer eso, ¿no? Entonces yo le digo, Dios te mira a vos a través de esto, pero no sé qué. Sí, me parece que es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros podemos contestar de la siguiente manera. En primer lugar, está el hecho de que ahí comprendemos un poquitito lo que quiere decir la palabra de Dios cuando habla de la salvación o la justificación por fe. Cuando nosotros cometemos un pecado, pero nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, nosotros tenemos que ejercer fe. Y fíjense que la Biblia enseña de que la fe la misma fe es un don de Dios. O sea que es Dios el que esa decisión mía la refuerza con confianza en Él. Y Dios no nos está requiriendo de que nosotros hagamos nada previo, sino que simplemente hagamos una confesión de pecados, que nosotros nos entreguemos en las manos de Dios y le pidamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Esa es la manera para solucionar el problema del pecado, no hay otro. Nosotros no podemos mejorar nuestra posición delante de Dios a través de actos, porque la deuda, nuestras buenas acciones no borran la deuda pasada. Solamente el sacrificio de Cristo lo hace. Eso por un lado. Y por el otro lado está el hecho de que nosotros tenemos que entender también que para poder crecer en la experiencia cristiana, nosotros tenemos que estar en esa unión con Dios. Si nosotros no buscamos mantener esa relación de unión con Dios, como lo dice allí San Juan capítulo 15, sobre la viña, ¿no es cierto?, los pámpanos y el fruto, dice, separados de mí, nada podréis hacer. Así, si nosotros nos frustramos porque nos equivocamos, fracasamos, es por la condición de pecador, pero muchas veces es porque también falta de conexión con Dios. Pero si nosotros buscamos dedicar tiempo para el estudio de la palabra de Dios, la oración, la reflexión espiritual, nosotros vamos a ver que esa unión va a ir fortaleciéndonos y nos va a ayudar a poder resistir a las tentaciones y al pecado. No, el objetivo no es que nosotros dejemos de pecar en esta vida, sino que estemos tan unidos al Señor de que
vayamos progresando día a día. Y el Señor dirá cuando nosotros alcanzaremos la meta. Y va a ser en el día de la venida de Cristo, la glorificación. Muy bien. Tengo una preguntita más. Señor Pastor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos agradecer al Canal 2, quien está justamente filmando para luego poder transmitir en nuestro canal de YouTube, aquí en el Centro White, también en el canal del Canal 2. Y queremos invitarlos para el 4 de junio, que vamos a tener nuestra próxima conferencia de Raíces. Va a estar con nosotros el pastor Adolfo Suárez y va a dar justamente un tema sobre la salvación en el libro El Camino a Cristo. ¿Cuántos lo han leído? ¿No? Libro maravilloso, es mi preferido, ¿no? Particularmente de Elena de White. Bueno, él hizo una investigación y quiere compartirla con nosotros sobre las formas como justamente el camino a Cristo nos enseña con respecto a cómo ser salvos, ¿no?